Hermano, la vida está llena de desafíos por donde nosotros la miremos. ¿Cierto que sí? A veces las pruebas son tan grandes que sentimos que no podemos seguir adelante. Dios te multiplique, Pilar. Oiga, nos enfrentamos a problemas en la familia, nos enfrentamos a problemas en el trabajo, problemas en la salud y hasta muchas veces también enfrentamos problemas en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque algunos nos cansamos y dejamos de orar, no porque Dios sea el problema, sino porque nosotros nos cansamos y dejamos de orar. Y cuando dejamos de orar, eso se convierte en un problema. Son momentos donde uno se siente cansado, donde uno se siente desanimado y también sin fuerza, ¿verdad? Y la tendencia es rendirse. Cuando pasan todas estas cosas, cuando nos sentimos abrumados, cuando sentimos que no podemos más, la tendencia es rendirse, dejar de luchar, ¿verdad que sí? Dejar de orar y dejar de creer. Oiga, pero yo quiero que usted escuche en esta noche, en medio de todo esto, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de toda esa situación que tú puedas estar enfrentando en esta noche, oiga, Dios nos habla hoy con una palabra profunda, con una palabra poderosa. Dios hoy vino a decirte, no te rindas, aunque sientas que no puedes más. No te rindas, aunque estés viviendo una situación difícil. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te llamó a retroceder. Dios te llamó a permanecer firme. ¿Sabe por qué? Porque Él prometió, gloria a Dios, que si confiábamos en Él, nos dará nuevas fuerzas para seguir adelante. Amén. Él prometió que si confiábamos en Él, nos dará nuevas fuerzas para seguir adelante. La Biblia dice en Isaías 40, el verso 31, mire lo que dice. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Oiga, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Oiga, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una esperanza para los que estamos cansados. Hay una esperanza para los que sentimos que no podemos más. Hay una luz para esos que quizás estén viviendo un momento en el que no ven salida. Y escúcheme esto, Dios no mencionó cualquier ave. A ver, ¿quién me dice qué ave se menciona en el versículo que yo acabo de nombrar? Si usted está llegando después que esto esté grabado, también puede anotar eso, el águila. Oiga, Dios menciona el águila, Michel. No habla ni del gorrión, no habla de la paloma, no habla de una gallina que apenas camina. Habla del águila, porque el águila fue creada para volar alto. Oiga, porque el águila fue creada para ver más lejos. El águila ve lejos. El águila divisa su presa, ve lejos. Oye, el águila fue creada también para resistir vientos fuertes. Por eso nos compara como el águila. El águila no es un ave común, amados. Es un ave que no vive arrastrada. Casi nunca tú la ves arrastrada. El águila siempre vive elevada. No fue diseñada para quedarse en el suelo.
fue diseñada para dominar los cielos, para dominar el aire, aún en medio de la tormenta. Aún en medio de la tormenta, el águila domina los aires, porque ella sabe esperar el momento correcto. Hermano, cuando siente una corriente de aire caliente, ella abre sus alas y se deja llevar por el viento. Ella no gasta energía peleando contra el viento. Ojo con esto. Esto me hace recordar a un pasaje que dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oiga, a los que aman a Dios, dice, estos son a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Hermano, a los que aman a Dios, las situaciones difíciles que están viviendo, en vez de encaminarlo para mal, Jacob los encamina para bien. Esta mañana escuchamos, ¿se acuerdan la historia de esta mañana? La historia de Esther y su tío. ¿Se acuerdan del hombre que se molestó con ellos e hizo que el rey firmara un decreto donde iban a exterminar a todos los judíos, y ahí caía la jovencita esta mañana? El mismo hombre que preparó una horca para el tío de la jovencita, y al final terminó él colgándose en esa horca. Porque cuando, oiga, Dios cambia los planes del enemigo, ¿oyó? Lo que el enemigo intentó contra ti, las dificultades que estamos viviendo, Dios la convierte para bien. Oiga, el águila no gasta energía peleando contra el viento. Ella no empieza y que... No, ¿sabe qué ella más bien usa el viento para subir más. Ella usa el viento para subir más alto. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué dicen los de este lado? ¿No dicen amén los de este lado? Oiga, escúcheme, ella va dando vuelta. Ella va subiendo cada vez más alto, pasando de una corriente de viento a otra. Y así puede volar por horas sin agotarse hasta llegar donde tiene que llegar. Ojo, por eso el Señor dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo digo, ¿cómo así que vamos a caminar y no nos vamos a fatigar? Hasta hoy entiendo esto. Ah, claro, porque es que el águila vuela y ella no se fatiga, porque el águila no utiliza sus energías, no gasta energía. Ella espera que el viento venga, y cuando el viento venga, se deja llevar por el viento. En el nombre de Jesús, esa situación que estás viviendo te va a ayudar para bien. En el nombre de Jesús, ese problema que estás viviendo te va a ayudar para bien. ¿Qué dicen acá? ¿Qué dicen acá? ¿Lo creen o no lo creen? No se te olvide que todos los problemas, todos los milagros que usted encuentre en la Biblia, primero fueron problemas. Todos los milagros que usted encuentre en la Biblia, primero fueron problemas. Amén, Pilar, amén, Shirley, amén, Mari. Oye, y después del problema, se convirtieron en milagros. ¿O qué crees? La mujer del flujo de sangre primero sufrió. Demoró 12 años dando vuelta, pero después ese problema se convirtió en milagro. El paralítico que tenía 38 años sufriendo, viendo cómo otros triunfaban y él no. Pero después ese problema se convirtió en milagro. En el nombre de Jesús, ese problema que tú estás viviendo, Dios lo va a usar para que te eleves más alto. Oiga, el águila, escúcheme, el águila no gasta energía peleando contra el viento. Ella usa sus energías, usa el viento para subir. Ella sube cada vez más alto, pasando de una corriente a otra, y así puede volar por horas sin agotarse hasta llegar donde tiene que llegar. En otras palabras, el águila no vive cansada porque no depende solo de sus fuerzas, depende del impulso del viento. Y esta enseñanza es para nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios da nueva fuerza, no significa que tú tienes que hacerlo solo, no. Significa que hay momentos
donde Dios te levanta, te sostiene y te empuja más alto de lo que podrías llegar por tu propia cuenta. Por eso hay que renovarnos como el águila, ¿oyó? Porque Dios nos empuja más alto de lo que nosotros podemos llegar por nuestra propia cuenta, ¿oyó? Por eso hay hermanos aquí diciendo: hermano César, yo tengo un trabajo que nunca me imaginé tenerlo. Hermano, estoy en tal parte que nunca me imaginé estar, porque Dios nos lleva tan alto de donde nosotros podíamos llegar por nuestra propia cuenta. Amén. Oiga, escúcheme, cuando esperas en Dios, no estás perdiendo el tiempo, estás tomando impulso. Sonia, cuando oras, aunque parezca que nada pasa, oiga, Dios está creando la corriente que te va a levantar. Cuando oras, aunque creas que nada pasa, Dios está creando la corriente que te va a levantar. Amén. Cuando confías, aunque estés cansado, Dios te está enseñando a volar sin desgastarte. Amén. Oiga, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando confías, aunque estés cansado, Dios te está enseñando a volar sin desgastarte. Así como el águila se apoya en el viento, tú te puedes apoyar en el poder de Dios. Así como el águila se apoya en el viento, tú te puedes apoyar en el poder de Dios. Y por eso, oiga, por eso no solo caminas, sino que vuelves a soñar, vuelves a correr y vuelves a levantarte. Porque el que espera en el Señor no se arrastra, aprende a volar. Eso lo dice el versículo. Todo aquel que espera en el Señor no se arrastra, sino que aprende a volar. ¿Oyó? Aprende a volar. Y este versículo nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Cuando esperamos en Él, Él nos renueva, Él nos levanta y nos da la capacidad de seguir adelante. Y así como el águila se eleva por encima de la tormenta, Dios quiere que tú te eleves por encima de tus dificultades. Oiga, así como el águila se eleva por encima de la tormenta, Dios quiere que tú te eleves por encima de tus dificultades. Porque hay uno más grande que tus problemas, hay uno más grande que tu enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Oiga, eso fue lo que dijo el salmista. Cuando iba por los montes, en aquel tiempo los montes representaban un espacio de peligro. Era un lugar donde ellos tenían que pasar un trayecto donde se escondía quizás malhechores, gente para hacerle daño. Y el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se acordó que con él estaba, gracias Ari, el que había hecho los montes, y dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. O sea, se elevó más alto que los montes, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quieres que te diga algo en esta noche? ¿Sabes por qué tú te vas a elevar por encima de tus dificultades? Porque el que está contigo es más grande que ese problema que estás enfrentando. ¿Usted lo cree? ¿Cómo así, hermano César? Porque si tu problema es económico, quiero decirte que contigo está, Michel, el dueño del oro y de la plata. Tiene más que lo que tú debes. Si tu problema es de salud, quiero decirte que aquí está el que dijo que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y además de eso, fue el que nos creó a nosotros. Nos hizo, dice el Salmo, y no nosotros a nosotros mismos. Y si nos hizo la primera vez, ¿será que no nos puede restaurar? Aquí hay testimonio de gente que Dios ha sanado con cáncer, de cuánta cosa. Para Dios es lo mismo sanar un cáncer que sanar una fiebre, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Cualquiera que sea tu problema, Dios es más grande. Por eso
así como el águila se eleva por encima de la tormenta, Dios quiere que tú te eleves por encima de tus dificultades. Amén. ¿Qué dice usted de esto? ¿Qué dice usted de esto? Oiga, hay mucha gente, hermano, que se rinde, ¿verdad? Y vamos a tocar unos puntos en este momento. ¿Cuáles son las razones por las que muchas personas se quieren rendir? ¿Y cómo podemos enfrentar estos desafíos? Con la ayuda de Dios. ¿Oyó? Muchas veces nos sentimos tentados a rendirnos porque las circunstancias nos abruman. Pero cuando entendemos por qué sucede esto, podemos enfrentarlo con sabiduría y con fe. Amén. La primera razón por lo que la gente se rinde, por lo que la gente no quiere seguir, es el cansancio físico y un cansancio emocional. Por eso, la gente que está cansada física y emocional no quiere seguir más. Se quiere. Y aquí en esta noche hay mucha gente que tiene cansancio físico y emocional. Ojo, una de las razones por las que la gente se rinde es el agotamiento. No solo el cansancio físico, sino también el emocional. Hay momentos en los que sentimos que hemos dado todo, ¿cierto? Hay momentos en los que sentimos que hemos dado todo y no vemos resultado. Jenny, ya estamos transmitiendo por allá. ¿A usted no le pasa eso? Que sentimos que lo damos todo, nos cansamos de darlo todo y no vemos resultado, no recibimos nada, ¿verdad, Isa? Nos desgastamos en la lucha y pensamos que lo mejor sería dejarlo todo tirado. Mano, ya yo no doy más, ya yo di todo, ¿verdad, Lina? Ya, mano, ya yo di todo de mí y no veo resultado. Yo hasta aquí llegué, no lo intento más. ¿Qué dicen acá de este lado? ¿Qué dicen de este lado? Oiga, el profeta Elías tuvo un momento de gran victoria cuando Dios envió fuego del cielo en el monte Carmelo. Pero justo después se sintió tan agotado, ¿oyó? Se sintió tan desanimado que huyó al desierto y le pidió a Dios que le quitara la vida. Le pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, Dios no lo dejó en ese estado. ¿Oyó? La Biblia dice que Dios le envió un ángel con alimento y le dio fuerzas para seguir adelante. Porque Dios no nos da lo que nosotros le pedimos, sino nos da lo que nosotros necesitamos. Elías le pidió la muerte, que le quitara la vida, pero Dios le dio comida, porque Dios conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. A veces usted le pide algo y Dios le da otra cosa y usted dice, hermano, Dios no me ha respondido. Sí te respondió. Lo que pasa es que no te dio lo que tú pediste, sino lo que tú necesitabas en realidad. Amén. Oiga, a veces lo único que necesitamos es renovar nuestras fuerzas en la presencia de Dios. Elías pensó que todo había terminado, pero Dios le mostró que aún tenía un propósito con él. Por eso en esta noche, si te sientes cansado, no te alejes de Dios. Acércate más. En Él vas a encontrar descanso. En Él vas a encontrar dirección. En Dios, cuando tú te acercas a Dios, Él te dota de todo, te da fuerzas, te sube a las alturas, te coloca en un lugar más alto que el que tú estabas, te da guía, te abre la mente, te muestra. Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si estás cansado, busca de Dios. No importa si no puedes orar, tírate al piso. Ahí tírate al piso. Y de ahí Él te escucha. Hermanos, que ya no siento ganas de arrodillarme, no me doy. No importa, tírate al piso. Aunque solo diga, Señor, no puedo más. Ya.
porque no tienes fuerza. Él te entiende, aunque solamente llores, Él conoce. Hay momentos en que no salen las palabras, sino solamente sale un suspiro. Dios mío, ¿qué hago? Ya, pero que sea Él, no quejándote ni diciéndoselo a otro, Donaldo, sino que tú te encierres en el cuarto y solamente le dices solamente, ¿qué hago? Dios mío, no puedo más. Un día Pedro se estaba hundiendo. ¿Y cuál fue la oración de Pedro? Solamente dijo, sálvame que perezco. Sálvame que perezco. ¡Ya! Y Dios le extendió la mano, oiga, sálvame que perezco. Hay momentos cuando estamos cansados que quizás no te dan ganas de orar o las rodillas no te dan, pero ora, así sea acostado, pero ora. Porque la oración es el medio por el cual Dios nos da herramienta, nos da fuerza y nos muestra que no todo ha terminado. Elías pensó que ya había terminado, que era lo último de su vida, pero Dios le mostró que su historia no terminaba ahí, sino que todavía habían cosas que hacer. ¿Quieres que te diga algo? Tu historia no termina en esa situación. Tú no vas a quedar ahí postrado. Llegará un momento en que vas a contar el testimonio de lo que hoy estás viviendo. Llegará un momento en que vas a hablar de la grandeza de Dios. Cómo Dios te sacó de esa situación, de ese problema que estás viviendo. ¿Hay alguien que dice amén aquí lo cree? ¿Hay alguien que dice amén y lo cree? Aleluya. Oiga, la segunda cosa, ya vamos a terminar. La segunda cosa por lo que la gente se rinde, por lo que la gente quiere dejar todo tirado, es la falta de resultados inmediatos. Hay mucha gente que se rindió porque no vio resultados inmediatos. Hay gente que se cansó y dijo no voy más porque estaba esperando ver algo rápido, algo inmediato. ¿Sabe usted por qué? Porque vivimos en un mundo donde el mundo de la inmediatez. Queremos ver resultados de inmediato y cuando no sucede, nos desanimamos, ¿verdad? Oiga, oramos, trabajamos, nos esforzamos, pero a veces parece que nada cambia. Hermano, desde que yo estoy orando no veo nada. Mi esposo sigue igual, mi situación no cambia, no encuentro empleo. Oiga, esto nos hace pensar que es mejor rendirnos. Quiero decirle algo que se encuentra en Génesis 21, del 1 al 2. La Biblia dice que Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo. Leonela, Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo, pero pasaron años sin que esa promesa se cumpliera. Oiga, pasaron años sin que esa promesa se cumpliera. Sin embargo, Abraham no dejó de confiar. Y finalmente, en el tiempo de Dios, Dios le dio a Isaac. En el tiempo de Dios, Dios le dio a Isaac. Oiga, Dios tiene tiempos perfectos. A veces lo que estamos esperando no llega porque Dios sabe que todavía no es el momento. De pronto tú no estás preparado para recibir por lo que estás orando. Quizás no has hecho la zanja. ¿Cuál zanja, hermano César? Nosotros dimos una enseñanza en estos días donde un pueblo no tenía agua, un ejército no tenía agua en medio del desierto y llamaron a un hombre para que orara. ¿Y sabe qué les dijo Dios? Le dijo, coven zanjas, porque no van a haber señales, no van a haber, y yo voy a mandar la lluvia. Coven zanjas. No esperen señales, le dijo, porque no va a haber ni trueno, no va a haber nada de eso, pero voy a mandar la lluvia aunque no vean eso. Y a ellos les tocó covar la zanja primero, sin fuerza y sin nada. Y cuando covaron la zanja, la Biblia dice que el día siguiente, cuando estaban ofreciendo el sacrificio, dice la Biblia que vieron cómo venía el agua. Cómo venía el agua. ¿Y sabe qué? El agua se metió en el estanque, en lo que ellos habían cavado allí. También a la viuda, a la que estaba endeudada,
que fue donde el profeta, la orden fue: busque vasija vacía, prepárese para la bendición. Y quizás ella preguntaría: ¿cuántos busco? Todos los que usted pueda. Prepárese para la bendición que Dios viene. Y ella fue y buscó, Nay. ¿Te imaginas si ella no hubiese buscado? ¿Qué tal, Michel, que hubiese buscado dos nada más? Nada más dos vasijas. Pero la necesidad de ella era tan grande y ella se preparó y comenzó a buscar todas las vasijas que pudo. Y la Biblia dice que Dios empezó a llenar las vasijas de aceite con el poquito que tenía. Y cuando se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Si hubiese visto más vasijas, hubiese visto más aceite. Y las que ella tenía la vendió, pagó la deuda y le quedó para vivir. Ojo, Dios primero manda que nos preparemos. A veces lo que estamos esperando no llega porque Dios sabe que todavía no es el momento. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Te estás preparando para lo que estás pidiendo? Tú no puedes pedir un avión si no tienes una pista. ¿Estás preparando para la bendición que estás pidiendo? No te desesperes si no ves cambio inmediato. Sigue sembrando con fe, porque la cosecha va a llegar. Yo digo amén. Sigue sembrando con fe, porque la cosecha va a llegar. La cosecha va a llegar. La cosecha va a llegar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué dicen ustedes de eso? Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ahora, para terminar, ¿cómo no rendirse ante estos problemas? Ya para terminar, ¿cómo no rendirse? ¿Oyó? ¿Cómo no rendirse? Ahora que entendemos por qué la gente se rinde, vamos a ver cómo podemos vencer esos momentos difíciles. Y lo primero es aferrarse a las promesas de Dios. Josué 1:9 dice: sé fuerte y sé valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, Dios nunca nos abandona. Mira que estás aquí en esta noche. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios no te ha abandonado y te trajo aquí para decirte que todavía hay tiempo, que todavía hay algo que Él quiere hacer contigo. Amén. Cuando nos sentimos débiles, debemos recordar sus promesas. Amén. La segunda cosa que debo saber para no rendirme es no depender solo de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, porque nuestras fuerzas, nuestros recursos son limitados. Nos cansamos, los recursos se acaban, pero hay unas fuerzas que son inagotables, Erika. Hay unos recursos que nunca se acaban. Por eso este año estamos soñando ¿con quién, hermano? Con el bolsillo de Dios, ¿verdad que sí? Este año nuestros sueños los vamos a realizar no con nuestro dinero, sino con el bolsillo de Dios. Amén. Vamos a depender de todo lo que hagamos, los propósitos espirituales, todos los propósitos materiales, lo vamos a hacer con el bolsillo de Dios. Porque es que nuestros recursos se acaban. El dinero de nosotros no alcanza, pero el de Él se alcanza, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, no depender solo de nuestras fuerzas. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, ¿por qué todo lo podemos? Porque Él nos fortalece. Por eso lo podemos. Hermano, pero es que yo no tengo fuerza. Cristo te fortalece. Amén. ¿Alguien puede escribir ese texto aquí? Pero escríbalo con sentido. Oiga, escríbalo con sentido, o sea, sintiendo eso, acordándose del momento que está viviendo, y escríbalo así con seguridad, así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así. Amén. Yo no sé si cabe ahí. Sí, hay alguien que sí cabe ahí en él. Sí cabe.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque quizás de pronto tú crees que son tus fuerzas, que son tus recursos. Pero no. Todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Todo, hermano. Amén. Y no se le olvide que el que escribió este texto lo escribió desde una cárcel. ¿Oyó? El que escribió este texto lo escribió desde una cárcel, y aún así, estando en la cárcel, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si él, estando en una cárcel, lo dijo eso, ¿cuánto más usted y cuánto yo? También lo podemos decir. De este lado no lo han dicho, de este lado también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. ¿Qué dicen ustedes de eso? Amén. Eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nos rendimos porque intentamos hacer todo solo, pero cuando dependemos de Dios, encontramos fuerzas sobrenaturales. Oiga, cuando confiamos en Dios, encontramos fuerzas sobrenaturales. Hermanos, Dios usa gente que nosotros no imaginamos, gente improbable. Cuando le digo es improbable, porque son gente que nosotros no imaginamos, y Dios los usa para bendecirnos a nosotros. ¿Oyó? Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, mi hermana, hoy quiero recordarte algo importante. Rendirse no debe ser una opción, porque Dios te ha llamado a seguir adelante. Él conoce tu lucha, pero también sabe el final de la historia. Oye, si Dios en esta noche te está diciendo no te rindas, Él ya conoce el final de la historia, hija. Por algo te está diciendo Él que no te rindas, porque Él conoce el final de la historia. Amén. Oye, amén, gloria a Dios. Y en ese final tú sales victorioso. En ese final tú sales victorioso. Segunda de Corintios, el capítulo 4, del 8 al 9 dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Amén. Oiga, escúcheme esto, lo que le voy a decir. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Hermano, Dios te ha llamado a seguir adelante. Él conoce tu lucha, pero también sabe el final de la historia. Y en ese final tú sales victorioso. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 8 al 9 dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Así que levanta tu mirada y confía, porque Dios sigue obrando en tu vida. Y si te sientes debajo de la tierra, te sientes hundido, sientes que te taparon, no te preocupes, porque Dios te hizo una semilla y vas a germinar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos.